usted sabe que es difícil que un vampiro se levante de día a ir a un programa de televisión, chico. Tú eres nocturno, que tú eres un ave nocturno, ¿no? Absolutamente. Una ave nocturna. Sí, y de viejo más todavía. Sí, ¿verdad? Sí. Y fíjate, tú en este estudio tú de salida aquí de noche seguramente, porque tú tuviste Yo muchos vivía años aquí, Vladimir. en este estudio, sí, ¿verdad? Sí, yo me colgaba ahí. Hubo un programa que yo hice aquí cuando tenía el programa de Kiko, que yo tenía un murciélago, Ajá. y entonces a Pedro Carreño, a Ramón José Medina se lo bajaba. Cosas que hacía uno. Pues, Hace tiempo, chico. ¿Eh? De creatividad. ¿Cuántos años tienes tú en este mundo del periodismo, Kiko? Oye, muchísimo. Imagínate tú, yo desde el Nacional, donde trabajé muchísimo tiempo y aprendí muchas cosas, desde la revista Feriado, el diario El Mundo, Sí, señor. los programas de radio en Unión Radio, Sí, la televisión. Yo comencé en el Canal 8 y después estuve con Gilberto Correa, que me enseñó cosas, muchísimas cosas sobre cómo moverse en este medio, toda la vida. Y ahorita estamos en las redes, yo estoy en las redes todos los días haciendo programas y cosas. Así. No es igual que la televisión, la gente te ve y dice, ¿y tú estás en Miami? Y digo, no, yo vivo aquí. Es más, en este debate, una de las cosas que ocurre en este debate, que cuando tú planteas algunas cosas, te acusan, chavista, colaboracionista. Y digo, pero bueno, ven acá, yo tengo 18 años aquí peleando, chico. Bueno, por ejemplo, si la oposición llegara a tomar la decisión de participar en las elecciones municipales, que se dice van a ser, entiendo que van a ser en diciembre, ¿sería colaboracionista? Es que eso es un error, dividir a la oposición, que es tan diversa y que tiene tantos puntos de vista, entre unos valientes y unos cobardes. Eso no solo es antipolítica, y quienes lo hacen revelan lo poco que comprenden la palabra tolerancia y el significado que ella tiene. Eso es maniqueísmo, eso es tramposo, porque esos que se llaman valientes y que pretenden todo llevarlo al terreno de los principios y la dignidad son generalmente muy poco asertivos. Y tú ves cómo aquí, si vamos a analizar la doble personalidad de la oposición, que tiene radicales y moderados, la mayoría de las políticas de la oposición han sido dirigidas por los radicales. Aquí hablamos del 11 de abril, paro petrolero, Plaza Altamira, salidas, tensión, y casi todas esas cosas han resultado negativas. Y los resultados electorales, tenemos 2 victorias. Y cómo no, ha habido errores. La tolerancia hacia el fraude es un error, eso hay que ponerse los pantalones y no permitir que eso se siga dando, porque así no funciona la democracia, y la institucionalidad tiene que ser para garantizarle al ciudadano el respeto a su voto. Y cómo no, el Estado utiliza no solo esto, porque antes, yo recuerdo, Vladimir, que aquí hubo una insurrección armada en los años 60, ¿te acuerdas? Porque el Partido Comunista llegó a la conclusión que por vía electoral no se podía y había que tumbar el gobierno. La insurrección fue derrotada, pero era el año 72, 78 y todavía había gente que tenía ese discurso. Sí, bueno, sí. Así pasa en la oposición. Hay una gente que todas las veces que ha intentado tumbar a Chávez o a Maduro no ha podido, pero nunca hace una reflexión sobre eso y califica al otro de cobarde. La culpa la tiene este que se vendió, que se entregó, y no revisa que esas son propuestas de vanguardia, de grupos politizados, y que la gente anda en otra cosa. La gente lo que anda pendiente es su comida. El extremismo que uno ve en estos tiempos se parece mucho al extremismo que nosotros tuvimos que combatir en la universidad. Así es. Aunque son de signo político distinto. Son iguales, porque están caracterizados por el odio. Es verdad que hemos sufrido mucho estos años, que tenemos presos políticos, que tenemos muertos en las calles, pero eso es de lado y lado, ¿no? Claro, el gobierno debería tener otro tipo de comportamiento. El gobierno, si quiere reconocimiento, en vez de obligar a los gobernadores a que se arrodillen o juren bajo presión, debería tener una postura auténtica de estadista, de comprensión de que los venezolanos somos todos y que la paz es su primer compromiso. Por ejemplo, yo creo que este es un buen momento, ya opinando yo aquí, chicos, que me voy a tomar la libertad de decir algo, Kiko. Hazlo, Brady. Este para mí será un buen momento para una amnistía, por ejemplo. ¿De parte del gobierno? Claro. Una amnistía, por ejemplo, una señal, bueno, de que se quiere el reencuentro, liberar a los presos políticos, resolver el caso de muchas personas que están sometidos a procesos judiciales. Bueno, caso de presos políticos, el caso de Cochea, de Delson Guárate, de Alfredo Ramos, Vilca Fernández. Bueno, y tantos otros. Por ejemplo, el diputado del Estado Barinas, Wilmer Azuaje. No, y los chavistas presos, porque acuérdate de Numa, el de Maturín, que está preso por disidencia interna, y el de Puerto Ordaz también. Esos están presos por disentir de las tendencias internas. Bueno, es nadie los defiende, para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, creo, ojalá sea un buen momento para eso, ¿no? Y que sea una señal de que vamos a otro momento político. Claro, una dirección discutiría
cómo salirnos del odio, de la confrontación, que es un escenario que favorece al gobierno, y generar una dinámica distinta. Ahora, fíjate, volviendo al tema Debería electoral, Kiko, producirlo. fíjate, el tema electoral. Ajá. ¿Tenemos que ir a la pausa ya tan rápido? Ah, no, tenemos un tuit por aquí. Pero antes, el tema electoral, Kiko. Dígame, señor Vladimir. Si tú fueras dirigente de Primera Justicia, por ejemplo, ¿tú plantearías que hay que participar en las elecciones de alcalde? Bueno, O si fueras de Voluntad Popular. Primera Justicia no tiene esa posición. Ujú. Hay una cosa digna de resaltar de la política. Primera Justicia se divide en el 2005, por allá, ¿te acuerdas? Claro. Porque había un sector donde estaba Leopoldo, Ramón José, Liliana, Exacto. Gerardo, que no quería ir a elección y se dividen por eso. Ujú. Sí, Bueno, no sé cuántos años después, mira, termina Voluntad Popular y Primera Justicia coincidiendo. Yo me imagino que Capriles le dirá, Leopoldo, tenía razón, Ujú. porque si terminas consiguiendo con esa línea, no hubo falta entonces esa división. Ahora, si tú ¿Será te esa la pones- línea de Julio Borges? Se pregunta uno. Claro, ahora tú ves el país y tú no puedes ceder los terrenos y los espacios electorales, porque de eso no se trata. Significa abrir puertas, no cerrarlas. Tú tienes que hacer todo lo posible porque Pero las entonces elecciones ahí sean entra hechas el tema de en... la ruta electoral. Capriles dijo Ajá. que, bueno, por lo que yo le entendí, que estaba por la vía que vamos, cerrar la vía, la ruta electoral, ¿no? Pero eso es un error decir eso. Ujú. Eso es un error porque tú no tienes que cerrar vías, ni la calle, ni el diálogo, porque la política utiliza todos esos instrumentos en su tiempo. La política es multimedia. Claro, entonces tú lo que tienes que hacer las correcciones y aprender a estudiar la realidad para que en el momento indicado hagas lo que tienes que hacer. Ahora, Kiko, no te puedes poner en el todo o nada porque eso es la me antipolítica. tienes sorprendido, has madurado, ¿vale? Eso me dijiste la Muchacho. última vez. Sí, pero mucho más que la última vez que viniste. Vamos a ver qué dice, porque creo que el punto de partida ahora es lograr un nuevo CNE. Para ello necesitamos una unidad consolidada. ¿Tú ves factible que se pueda lograr un nuevo CNE? Yo creo que ahorita el punto más importante es retomar la mayoría. Es decir, ¿qué pasó? Que gente que votó por nosotros y que nos había puesto en 7.500.000 en varios procesos, ahora no vota. No solo el abstencionismo militante de la oposición, no, yo tengo que buscar la mayoría, los más pobres, eh, que son los que más necesitan de mí y con los cuales puedo consolidar el cambio que estoy proponiendo. Yo tengo que revisar qué he hecho que me he alejado de ellos. En segundo lugar, la unidad. Tienes que verla, revisarla, porque tienes que tratar de salvarla, porque es un componente fundamental para que el Ahora, ¿con país qué crea. fuerza negocia la oposición hoy con el gobierno en esta situación, en este cuadro? Ah, no, ¿Quiénes serían los voceros? Imagínate, ¿Bajo qué condiciones? O sea, en este desastre el gobierno no necesita negociar nada porque la oposición se está autodestruyendo. ujú. Entonces, más bien le está haciendo un favor al gobierno. Pero eso hay que pasarlo. Tiene que haber un llamado a la sensatez. En vez de estar insistiendo en meterle más leña a la candela y más insultos, vamos a meterle una racionalidad a la política y vamos a producir unos acuerdos. Yo por lo menos creo que hay que, ¿cómo es? Tomarse un descansito. Los que creen que no hay salida electoral y que hay que tumbar a Maduro como sea, o esperan que las sanciones económicas funcionen y la solidaridad internacional haga todo, bueno, váyanse por allá, cómo no, sigan su camino. Y los que creen en la salida electoral, vámonos por aquí. Y construirnos o vernos, construir política en unos escenarios donde en vez de G2, G4, G5, que son unas etapas todas, porque al final 4 partidos, 2 de ellos deciden por los 21 que componen la mesa y no les consultan y no debaten nada y no recurren a las estrategias, a los escenarios a los que la Comisión de Estrategia prepara o los organismos de la música, sino que son ellos los que ponen la política, bueno, son más sinceros, que las dos salas de la oposición, cada cual haga su política y dejen de estar insultándose y que la realidad compruebe cuál de ellos tiene la razón y nos vemos para primarias, para cosas de esas. ¿Y tú crees que eso sea posible? Porque ya después que andas por un camino... No, sí es posible, si entendemos que al final son más las cosas que nos unen que las que nos separan, que tenemos un adversario que se nutre de nuestros errores y nuestra división, que lo más importante es la gente, que hay que sacrificar la vanidad y todas esas pocas facturas Aunque que te hay hayan dicho acumuladas. colaboracionista, No, traidor, vendido, a mí eso no me preocupa porque yo tarifado. no soy eso, ni me preocupa. Eso es parte de, como te decía, de una conducta que se ha lavado y que se ha construido en las redes que es mala, porque además la oposición tiene laboratorios también, no solo el gobierno, la oposición los tiene, y entonces le mete aquello y genera tendencias negativas, autodestructivas. No, eso es un error. Yo creo que hay que buscar entendernos, porque además si no nos entendemos nosotros, ¿cómo le vamos a decir al país que nosotros somos expresión de unidad nacional? Tenemos un tuit para ti por aquí, Kiko. Dime. Si la oposición no hace nada diferente y siempre la representan los mismos, debemos esperar los mismos resultados, dice Luis García Moya. Vamos a responder eso al regreso, ¿será? Hacemos la pausa y ya venimos con el señor Kiko Bautista. Hasta Kiko está flaco, dice por aquí. Todavía está bonito, dicen. Ah, no, eso no lo he visto yo por aquí. Ya venimos.